No sigo gastando plata y esfuerzo en terminar esa lanza que en definitiva me va a salir mal, sino que abandono ahí, tiro ese fallido producto sin terminar y me resulta bastante ventajoso. Y además, una tercera etapa de esto, si se quiere, es, yo además tengo que ver cuáles son los insumos que necesito para que esto salga bien. ¿Mm? Si voy a hacer una guitarra, tengo que saber que hay algunas maderas que son mejores para una cosa que para la otra. Es decir, que para la caja es mejor el nogal o el jacarandá, que para la tapa el pino abeto es fenomenal, en fin. Eh, el control de los insumos también es otro aspecto. Como dijimos recién, el tema del insumo, nosotros no lo vamos a tocar acá en esta charla, porque de alguna manera ya lo empezó a desglosar, o digamos, lo señaló muy bien Dino el otro día, porque el insumo ese proviene del Ejecutivo. Al Ejecutivo, el Ejecutivo es el que diseña y elabora una propuesta de política pública, pero esa propuesta ya le llega con forma de ordenanza al cuerpo deliberativo. Entonces, ese insumo, como control de calidad del insumo, nosotros lo vamos a soslayar por ahora. Es decir, por lo menos en este curso. El control del producto. ¿El producto cuál es? El producto es la ordenanza, ¿m? En este caso. Y esto es lo que vamos a ver en la charla que sigue del día de hoy y la primera charla del jueves de la semana próxima. Y hoy entonces nos vamos a centrar en lo que es el control de calidad del proceso. Vamos a analizar el proceso desde la óptica de la calidad. El proceso por el cual se llega desde ese insumo que ha mandado el Ejecutivo al producto ordenanza que se va a aprobar al final de todo. Analicemos entonces el proceso que tiene lugar en el Consejo Deliberante por el cual se llega a la aprobación de la ordenanza. Ahora, para comprender un trámite, es necesario conocer cómo es la organización, cómo es la estructura de un cuerpo deliberativo o de lo que quieran. Si yo quiero saber cómo es el trámite en una obra social, tengo que saber cómo es la estructura de la obra social. Y si es en un hospital, lo mismo. Y si es en una fábrica de galletitas, lo mismo. ¿Por qué? Porque estructura y trámite son de algún modo dos caras de la misma moneda. La estructura es una fotografía del trámite y el trámite es el aspecto dinámico, es decir, la estructura en movimiento. Entonces, conociendo cómo es el trámite, la estructura, nosotros podemos comprender el trámite. Si no, es bastante difícil. Vamos a empezar entonces a analizar la estructura del cuerpo parlamentario y el problema es que es bastante complicada la estructura del cuerpo parlamentario y bastante distinta de las que conocemos. Suelo traer a colación una fábula de Leonardo Castellani, no sé si alguna vez han leído algo de Castellani, seguramente el argentino más inteligente del siglo XX, sacerdote jesuita, nacido creo que en noviembre de 1899, falleció en el 80 y pico, eh, escritor, escritor de lo que se les ocurra, desde novelas policiales hasta tratados de teología, ambas puntos incluidos, todo lo que les parezca que puede estar ahí adentro, él escribió sobre eso. Y tiene, entre otras cosas, un libro muy lindo de fábulas. Fábulas son esas cosas que uno lee de chico y entiende de grande, ¿no? Dice que la oveja y el carnero miraban al perro pastor. Dijo la oveja, qué lindo tipo. Es un tipo raro, dijo el carnero. ¿Qué cosa es ser raro? Preguntó ella. Ser raro es no ser como yo, dijo el carnero. Y esto es lo que nos pasa a veces con los cuerpos legislativos. No son como yo, no son como yo, lo que yo conozco, y entonces es raro. No, no es raro, es distinto, nada más que distinto. El perro no es raro, es distinto del carnero. Entonces, ahí es donde a veces nos equivocamos también, y por eso los cuerpos legislativos muchas veces están muy desprestigiados, porque por desconocer cómo son, cómo están organizados y cómo funcionan, habitualmente de los parlamentos de todos los niveles, nacional, provincial y municipal, se alaban las cosas que se hacen mal y se critican las cosas que se hacen bien. Esto es bastante común. Lo cierto es que la organización de un cuerpo legislativo es distinta. Es distinta y no hay que asustarse. Recuerdo hace muchos años, no menos de 30, seguro, tal vez más, ganó el premio Nobel de Física un científico pakistaní. Hasta ahí vamos bien. El problema es que cuando fue este hombre a recibir el premio, fue con dos esposas, porque era musulmán, y tenía dos esposas. Una era italiana, una era inglesa, la otra era pakistaní.
A la pobre gente del protocolo del Comité Nobel se le quemaron todos los papeles, porque no tenían ni idea cómo era esto. Los textos van todos a la misma habitación, van a dos habitaciones, a tres. Cuando va a una cena va con las dos mujeres, va con una sola, una es la principal, la otra la accesoria. No tenía ni idea. El tipo estaba bastante enojado. Dice, tengo dos, podría tener cuatro. Y tengo nada más que dos y me hacen este lío. Bueno, este es el problema. No es que el matrimonio poligámico de los musulmanes sea raro o sea anárquico o sea un caos. Es diferente, hay que entender cómo funciona. Con los cuerpos deliberativos pasa eso. Vamos a los churrascos. Desde lo conceptual, en un cuerpo legislativo podemos observar que hay tres estructuras que coexisten. Esto es igual, desde el punto de vista conceptual, para la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene 257 miembros, o para un Consejo Deliberante de 7 concejales. Por supuesto, la escala es muy diferente en un caso que en otro, pero el concepto es exactamente el mismo. Tenemos una estructura administrativa, y todo lo que tiene que ver con la organización del Consejo como tal. En el Consejo, como en cualquier otro lado, alguien tiene que pagar los sueldos, alguien tiene que comprar la papelería que haga falta, alguien tiene que contratar un servicio de limpieza o contratar a alguien para que haga la limpieza. Es decir, todo esto que tiene que ver con una estructura administrativa. Y además, hay otra parte de la estructura administrativa que tiene que ver con lo específicamente parlamentario. Alguien tiene que recibir los proyectos, alguien tiene que girarlos a las comisiones, alguien tiene que recibir los despachos, alguien tiene que publicarlos si es que se hace, etc. ¿Mm? Publicar el diario de sesiones o la versión taquigráfica, como lo quieran llamar. Esto es una estructura administrativa. Pero además de esto, hay otra estructura que es la legislativa. La legislativa que, como vamos a ver, se compone de tres niveles. Ahora lo desarrollamos. Y por si esto fuera poco, tenemos una estructura política. Son tres estructuras que coexisten, se superponen, interactúan permanentemente, pero son tres estructuras conceptualmente diferenciables. La estructura administrativa es más o menos como lo que vemos habitualmente en cualquier tipo de organización. No sé qué pasa. Ahí está. Una presidencia, un sector administrativo, como les dije, con las áreas de contaduría, mantenimiento, qué sé yo, y la parlamentaria, que es la que se ocupa de lo que tiene que ver más con la tarea específicamente legislativa, digamos, del cuerpo deliberativo. En algunos municipios, el problema es que lo administrativo, esta parte de lo administrativo lo maneja el Consejo Deliberante, no lo maneja el Consejo Deliberante, sino el Departamento Ejecutivo. Esto lo he visto en muchos lugares, no sé si de donde son ustedes sucede así, y esto complica bastante a veces la gestión del Consejo porque le quita mucha autonomía de decisión al Consejo Deliberante este tipo de manejo de lo administrativo. Tenemos después entonces, como les dije, una estructura legislativa donde podemos tener a los concejales en el estamento inferior, cada concejal con la gente con la que pueda contar, dependerá del tamaño del consejo deliberante, si puede tener algún asesor o no, o más de uno, depende, si hay consejos deliberantes más grandes y más chicos, y por lo tanto con mayor o menor presupuesto. Otro estamento que son las comisiones, que están integradas por los concejales, pero son otra cosa, como veremos enseguida, y una presidencia. ¿Y quién es la máxima autoridad de esta estructura? Acá tenemos otro problema, porque alguno puede pensar que es la presidencia, pero eso no es así. La máxima autoridad de esta estructura es el Consejo. Es el Consejo el que faculta al presidente hacer alguna cosa o no hacerla. En algunos casos, ¿quién es el presidente? Viene impuesto por normas superiores. Por ejemplo, en los municipios donde hay viceintendente, que suele ser el que preside el Consejo Deliberante. En otros casos no hay viceintendente y por lo tanto el presidente lo elige el Consejo directamente. Este, Salvo que haya alguna norma eh, este, de tipo provincial, ley orgánica de municipalidades o cosas por el estilo, que establezca, por ejemplo, que es el primero de la lista más votada o cosas por el estilo. De cualquier manera, sea como sea,
la elección o la determinación de quién es la persona que ocupa la presidencia, las facultades del presidente, las que tenga o no tenga, las va a decidir el Consejo. Y esta es la máxima autoridad de la organización. Particularidades de la estructura legislativa. Hay una cuestión que no me voy a meter en esto, es un poco largo, que es la subordinación jerárquica y la funcional están disociadas. Las comisiones, los micrófonos, por favor. Este, el concejal está sujeto jerárquicamente a la Cámara, al Consejo, o sea, el Consejo incluso puede echarlo, pero no tiene facultades para darle instrucciones de trabajo, o sea, no hay subordinación funcional. Al revés, las comisiones están sujetas funcionalmente al Consejo, es el Consejo el que decide que este tema vaya a tal comisión o a tal otra comisión, pero no son susceptibles de ser sancionadas como comisión. Puede ser sancionado el concejal en forma individual, pero no la comisión. Esto no importa mucho en un cuerpo legislativo chico, si es sustancial en un cuerpo legislativo más grande. Los concejales integran más de un estamento de la estructura, como vimos, y acá hay una cosa que es muy importante, que es el flujo de directivas y trabajo funciona en sentido inverso que el resto de las organizaciones. Esto es otra particularidad de la estructura legislativa y del cuerpo legislativo en general. En cualquier organización es la autoridad superior la que da las directivas generales de funcionamiento. Esas directivas se hacen cada vez más específicas y menos generales a medida que se desciende en la organización. Y es el estamento inferior de la organización el que elabora el producto final. La carta no la lleva don Juan Carlos Correo, dueño del correo, la lleva el cartero. Y el auto no lo fabrica María Teresa Chevrolet, que es la dueña de la fábrica. Lo arman un grupo de obreros que están juntando piezas para fabricar el auto. En cambio, en un cuerpo legislativo esto es al revés. El concejal elabora un proyecto, ese proyecto va a las comisiones elaboran un despacho, eso va al consejo y es el consejo el que le da la puntada final al proyecto de ordenanza. El que le hace el último repulgue a la empanada, el que le pone la frutilla al poste, es la autoridad superior. Y esto es una particularidad muy interesante que no tienen otras organizaciones. La máxima autoridad es el operario final. Por último, tenemos la estructura política, que es ni más ni menos que el Consejo dividido en bloques políticos. Más bloques, menos bloques, dependerá del tamaño del cuerpo y de la cantidad de dispersión partidaria que haya en el lugar. A veces hay una exageración. En la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que son 60 diputados, llegó a haber hasta 23 bloques políticos distintos, con algunas cosas muy raras, como por ejemplo un bloque que tenía un solo integrante, pero se llamaba bloque plural. No sé cómo sería el singular, por ahí un petizo, un flaco muy flaco, no sé. Pero es cierto que existe una estructura política. Los reglamentos habitualmente no distinguen entre estas tres estructuras. Y, por ejemplo, las funciones del presidente las enumeran sin distinguir nada, pero evidentemente, cuando el presidente firma un contrato con una empresa de limpieza, por ejemplo, lo hace como presidente de la estructura administrativa. Cuando dirige el debate, lo hace como presidente de la estructura legislativa. Y cuando habla en nombre del cuerpo, lo hace como presidente de la estructura política. Son conceptualmente distinguibles, aunque el reglamento mezcla todo. Pero es bueno saber que esto existe y que hay que saber distinguirlas. Tenemos entonces una estructura legislativa, una administrativa y una política. La formalidad es decreciente desde la izquierda hacia la derecha. La estructura administrativa es altamente formal. En un cuerpo legislativo los sueldos se liquidan de acuerdo con las normas de liquidación de haberes. Por suerte, porque suelo decir que el día que el grosor de los cables de los ascensores se resuelve por acuerdos políticos, mejor usemos la escalera. Ahí no va la política. En la otra punta, en la estructura política, casi lo que prima es la informalidad, porque en realidad la estructura política es las ganas de trabajar juntos y no otra cosa. No hay reglas de funcionamiento, como no tienen reglas de funcionamiento el grupo de amigos que se juntan el sábado a la mañana a jugar al fútbol o el sábado a la noche a jugar al póker. O las compañeras de colegio se juntan el tercer jueves de cada mes a tomar el té. No hay reglas que diga esto, pero todo el mundo sabe cuál es la responsabilidad y esa responsabilidad se cumple. En el centro es donde está la estructura legislativa y ahí es donde se da con mayor fuerza estas dos, ¿cómo diría? Estas dos características contrarias.
Porque ¿para qué está el Congreso? El Congreso o cualquier cuerpo legislativo, ¿cuál es su función? En el 1908, alguien, porque el Congreso había sido clausurado por Figueroa Alcorta, alguien deslizó que estaba bien, había sido bien clausurado porque estaba haciendo política. Y Alejandro Carbó, un diputado de Entre Ríos, que después fue compañero de fórmula de Lisandro de la Torre en 1916, fue presidente de la Cámara también, dijo lo siguiente: las cámaras no son simples mecanismos de hacer leyes y tienen por sobre todas sus funciones la función política. Pero ojo, si la política es el arte y la ciencia de gobernar un Estado, esa función política no es la discusión en el cafetín de la esquina o el bar del club donde estamos. Es una política no ideológica o abstracta, sino una política aplicada en función de gobierno. Y para esto es que es importante la existencia de la estructura legislativa y particularmente el estamento de comisiones. Esta estructura legislativa es la verdadera usina productiva de la organización. Tiene el apoyo logístico de la estructura administrativa, alguien compra, como dijimos, alguien compra la papelería o las computadoras o lo que sea, y tiene de la estructura política la representatividad. En la representatividad del Consejo está en la estructura política, ¿no? La interrelación es permanente, aunque son distintas, están permanentemente interrelacionadas estas tres estructuras, y un lugar muy interesante es lo que se llama Comisión de Labor Parlamentaria, que existe prácticamente en todos los cuerpos legislativos del país. A veces está en el reglamento y a veces no. Por ejemplo, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe no tiene el reglamento, pero existe igual. La Comisión de Labor Parlamentaria es la reunión que se hace para armar la sesión siguiente entre las autoridades la, del cuerpo y las jefaturas de los bloques políticos. Es, en definitiva, la representación de la estructura política en la estructura legislativa. Y de acá entonces podemos desprender una cosa importante, porque ustedes, si van a ser concejales, sepan que nos van a criticar mucho por estas cosas. El legislador, diputado, senador, concejal, lo que sea, no tiene una estación de trabajo como casi todo el mundo, sino que tiene 5 estaciones de trabajo. Tiene por un lado su oficina, donde él elabora los proyectos de los temas que le interesa, estudia los proyectos de otros legisladores, recibe gente, escucha a personas que lo van a ver, lo que sea. Eso está en el estamento inferior de la estructura legislativa. Pero hay otro lugar de trabajo que es la comisión. Ahí en la comisión ya el legislador no tiene que ocuparse de sostener su idea, sino de ver cómo acuerda con los demás que tienen ideas diferentes sobre un tema para poder tomar una decisión. Eso está en la estructura legislativa en el segundo estamento. El tercer lugar es el recinto. A diferencia de lo que muchas veces cree la gente, el recinto no es el lugar donde se toman las decisiones. El recinto es el lugar donde se le explica a la ciudadanía por qué se tomó esa decisión. Entonces el legislador explicará por qué está de acuerdo con eso, y otro legislador explicará también por qué está de acuerdo con eso, pero los motivos por los cuales han llegado a ese estar de acuerdo son diferentes. Uno llegó de una punta, otro llegó de otra punta. Y uno llegó a ese gris porque el gris es lo más blanco que se podía conseguir. Y otro llegó al mismo gris porque es lo más negro que se podía conseguir. Y alguno estará en contra porque ese gris es demasiado blanco y otro estará en contra porque el gris es demasiado negro. Esto es lo que hay que entender. Entonces, el recinto es para explicarle esto a la gente, porque desde 1810 el pueblo quiere saber de qué se trata. Y hasta ahora nos dan poca bolilla, pero bueno, parecería que es importante hacer esto. Eso está, por supuesto, en la estructura legislativa, en la cúspide, ¿no? Otro lugar es el bloque. Si es un cuerpo legislativo chico, como pasa a veces en algunos municipios, a lo mejor no se nota tanto esto. Sí se nota ya a nivel provincial y sobre todo a nivel nacional. Porque en la Cámara de Diputados de la Nación, concretamente, por ejemplo, podrás haber muchos diputados del PRO,
o del partido que sea, o de Unión por la Patria, o lo que sea, pero no todos tienen exactamente los mismos intereses. A algunos les interesa una cosa y a otros les interesa otra. Al diputado de Chubut, el tema de pesca marítima le interesa mucho. Al diputado de Santiago del Estero no le importa absolutamente nada. ¿Eh? Y el tema del azúcar, al de Santa Cruz no le interesa, pero a Tucumán, Salta y Jujuy sí le interesa y mucho, independientemente del partido al cual pertenezcan. Esto yo lo he vivido en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando yo estuve con diputados justamente de Tucumán y Salta. Cuando aparecía un tema del azúcar, todos los diputados de Tucumán, Salta y Jujuy estaban de acuerdo en lo mismo, más allá de las diferencias partidarias que hubiera. Esto entonces es otra cosa donde en el bloque también hay que acordar un poco de estas cuestiones por los intereses relativos que haya. Insisto, esto para un cuerpo legislativo municipal suele ser mucho más tenue, pero vale la pena tener la idea. Eso está en la estructura política. Este, y el último lugar de trabajo del legislador es el distrito, es la calle, es el gallinero, como quieran decirle. El legislador no puede aislarse de la gente. Es muy difícil que esto pase en un municipio porque vive ahí, pero en unas provincias pasa y en la nación pasa mucho, mucho, y así les cuesta también. El diputado catamarqueño, que se instala en Buenos Aires y no vuelve a Catamarca, lo más probable es que cuando se termine su mandato no vuelva a él, porque nadie lo va a volver a votar. 5 estaciones de trabajo, entonces, oficina, comisiones, recinto, bloque y distrito. Y acá hay dos cuestiones muy importantes. Uno, el perfil de los colaboradores. En un cuerpo legislativo chico esto importa poco, pero en los cuerpos legislativos más grandes sí importa bastante. Si hay más gente para colaborar con el legislador, porque depende para qué lo quiera. No es lo mismo el perfil de una persona que necesita para la oficina y que le mantenga los papeles en orden que el que necesita para que le cuide el distrito cuando él está en Buenos Aires, por ejemplo, si se trata del diputado nacional. eh, este, Poder estar en Buenos Aires cumpliendo con su función. Y la otra cosa es la simultaneidad de tareas. Esto, en general, hace que se le superpongan tareas. Y entonces es muy común que el concejal, el diputado, esté faltando a su lugar de trabajo porque tiene 5. Y si hay 2 que se dan al mismo tiempo, él no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces, estar en uno o estar en otro. Yo escuché alguna vez a algún pseudo periodista de estos locutores disfrazados de periodistas, ¿no? Es una vergüenza, un montón de veces fui a verlo al diputado tal y no estaba en su despacho. Mijo, si estaba siempre en su despacho es porque está descuidando las otras áreas de trabajo que tiene. ¿Eh? Hey, pero un segundo porque tengo que cambiar de diapositiva. Eso entonces es lo estructural. Vamos a ver ahora un poco sobre la tramitación de los proyectos. Vamos a ver el esquema básico del trámite. Habíamos hablado que la estructura legislativa tiene esta característica, va subiendo en realidad el producto desde que comienza hasta que se elabora el producto final. El concejal elabora un proyecto que pasa a la comisión elabora un despacho que va al consejo, y el consejo es el que le da forma final al proyecto de ordenanza. Esta es la estructura, y por eso yo les decía que la estructura y el trámite son dos caras de la misma moneda, pues si nosotros vemos ese esquema y lo giramos así, podemos armar el esquema de funcionamiento del trámite, que es más o menos esto, que es lo mismo dibujado de otra manera. El concejal estudia un tema, elabora un proyecto, eso pasa a la comisión que lo discute y elabora un despacho, y eso pasa al consejo que lo debate y sanciona un proyecto de ordenanza que pasa al departamento ejecutivo o termina ahí su trámite si no se trata de una ordenanza o de otro tipo de proyecto, por una declaración o lo que sea. El procedimiento parlamentario, entonces. El principio central del procedimiento parlamentario es el acuerdo.
Todo lo importante del Consejo Deliberante se hace en base al acuerdo, y está bien que se haga en base al acuerdo. Vamos a ver algunas distorsiones que a veces tenemos, pero es importante el acuerdo porque la esencia de la democracia no es la votación, es el acuerdo. La votación es solamente el último recurso democrático para tomar una decisión cuando no se ha logrado acuerdo. Y fíjense que decidirlo por votación implica un acuerdo, que es justamente decidirlo por votación, y no con revoleando una moneda, o a la carta más alta, o en una carrera de embolsado, o en Perdón, la trompada. profesor Torchi, Sí, sí. no se ven las imágenes. ¿No se ve? No, no se ven. A ver, esperen un cachito. Ya estamos, ya está. ¿Ahora se ve? ¿Ahora ven? Sí, gracias, ahora sí. La tramitación de los proyectos, Exactamente. esquema Sí, sí. básico del trámite, ¿ahora sí lo ven? Sí, perfecto, gracias. Bueno, no hay por qué. Les decía, si este es el esquema organizativo, digamos, nosotros este diagrama lo podemos girar así, y acá armamos el esquema del procedimiento. En definitiva, como les decía, el procedimiento es la estructura en movimiento, en funcionamiento. El concejal elabora un proyecto, elabora un proyecto a partir de un estudio, un tema, lo pasa a la comisión que lo discute y elabora su despacho, y esto va al Consejo, que lo debate y sanciona un proyecto de ordenanza que va al Ejecutivo, o va a, o termina ahí si es otro tipo de proyecto como declaración, resolución o cualquier otra cosa. Este es el esquema básico, no tenemos tiempo, pero hay muchos vericuetos diferentes, que puede empezar por algo que no sea el concejal, que el tratamiento en comisión tiene sus bemoles también, etcétera. No hay tiempo, como le dijimos, es un curso muy introductorio, no tenemos tiempo de desarrollar todo. El procedimiento parlamentario, entonces, tiene un principio elemental que es el acuerdo. Porque la esencia de la democracia no es la votación, sino el acuerdo. La votación es el último recurso democrático para tomar una decisión cuando no se ha logrado un acuerdo. ¿eh? Cuando no logramos un acuerdo, nos ponemos de acuerdo en que vamos a decidir por votación. ¿Y por qué es tan importante buscar el acuerdo? ¿Acaso no hay que hacer lo que quiere la gente? Sí, pero como señalamos ya el otro día, la gente no quiere todo lo mismo. ¿eh? El que compra quiere pagar poco, el que vende quiere cobrar mucho. Los profesores quieren exámenes difíciles, los alumnos quieren exámenes fáciles. Los empleadores quieren sueldos bajos, los empleados quieren sueldos altos. Siempre hay intereses encontrados en la sociedad. Entonces, no hay manera de hacer una ley que satisfaga a todos. Si eliminamos la inseguridad, no todos van a estar contentos. Los ladrones no van a estar contentos. Está bien, son los ladrones, bueno, pero forman parte de la sociedad, nos guste o no nos guste. No digo que haya que hacer lo que quieren los ladrones, lo que quiero decir es que hay que pensar que no, es imposible lograr una ley que favorezca a todos, porque, como dice un profesorazo de la Universidad Complutense de Madrid, este, eh, Fernández Campoamor, eh, nadie está de acuerdo con nadie en todo y nadie está de acuerdo con todos en nada. Nadie está de acuerdo con nadie en todo, ni siquiera los mellizos están de acuerdo en todo. Hasta flor de batata de membrillo, jugamos con flores sin flores, esas cosas. Por ese motivo, las decisiones que toma la autoridad deben contemplar estos diferentes intereses y buscar una solución conciliadora. Y para esto es esencial el tema del acuerdo en el cuerpo parlamentario que para eso está. Porque hay que tener en cuenta una cosa, todas las leyes repercuten en toda la sociedad. Todas las leyes repercuten en toda la sociedad. Si hay un déficit presupuestario y la autoridad decide paliar ese déficit con un impuesto al automóvil, a mí, aunque no tenga automóvil, también me afecta. Y no es que me afecte porque voy a tener que usar colectivo que también va a ser más caro, cosas por decir. No, ¿sabe por qué me afecta? Muy simple, porque me salvé de pagar. Porque si el impuesto es al automóvil, yo no pago. En cambio, si el impuesto fuera a la barba, sí tendría que pagar. Me afecta favorablemente, pero sí me afecta.
Todas las leyes repercuten en toda la sociedad. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. No se puede hacer, digamos, simplemente lo que implica una demanda social, porque ahí podemos meter la pata, porque lo que plantea un sector de la sociedad es la solución que a ese sector le conviene, y esto no necesariamente va a ser lo que le conviene al conjunto de la gente. Entonces, lo que hay que hacer es saltar por encima de la demanda social y ver cuál es la verdadera necesidad social y solucionar eso. Ahora, para estos acuerdos es necesario, es imprescindible hacer una distribución o un reparto del poder. Si el poder está concentrado, no es posible obtener acuerdos, porque el que tiene el poder no le interesa acordar con nadie. Y el que no tiene el poder y está lejos de tenerlo, tampoco le interesa acordar, porque es mucho más redituable patalear del lado de afuera. Entonces hay que saber hacer un equilibrio del reparto del poder para ver de poder ponernos todos de acuerdo. Ahora hay que tener en cuenta una cosa. Distribuir el poder no es atomizar el poder. Chesterton, en la superstición del divorcio, dice: me encantan las ventanas. No encuentro nada tan maravillosamente bello como una ventana. Pero agrega: si yo me dejara llevar por mi pasión por las ventanas e hiciera todo ventana, terminaría por no haber pared, y por lo tanto no habría ventana. Porque la única manera de que haya una ventana es que alrededor haya pared. Si es todo ventana, no hay ventana. Entonces, cuando el poder se atomiza, no hay distribución de poder. Es lo que pasó en alguna época en el Senado de la Nación. Había 46 senadores. Ser presidente de comisión es obtener una cuota de poder. Pero en esa época en el Senado había 46 senadores, 43 comisiones. O sea, salvo las autoridades del Senado, los demás todos eran presidentes de comisión. Entonces, eso no es tener una cuota de poder. Es difícil, pero hay que saber hacerlo. Perdone, pero estoy con un poco de tos. Las decisiones entonces se toman sobre la base de acuerdos. Y por ese motivo, el procedimiento parlamentario, a diferencia de los procedimientos judiciales o administrativos, el plazo es la excepción, nunca es la regla. Después les vamos a hablar un poco sobre esto de que si se tarda mucho en sancionar las leyes y cosas por el estilo. Pónganse de acuerdo en 3 días, ¿no? O a lo mejor nos ponemos de acuerdo en 2 horas, o a lo mejor nos pasamos 6 meses discutiendo. ¿Cuánto hace que en la Constitución Nacional está el tema del juicio por jurados en el orden nacional? Hace 170 años y seguimos discutiendo a ver si lo vamos a hacer o no. Y no es que no haya habido proyectos, sí hay proyectos y nunca nos hemos puesto de acuerdo. ¿Mm? En cambio, hay otras cosas que salen a la disparada. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo fuerte y eso sale rápido. Los plazos son inmanejables, y esto que en términos de gestión de la calidad es muy importante, el manejo de los tiempos, en el Congreso se hace, en un cuerpo legislativo se hace medio complicadón. El debate parlamentario, entonces, implica una deliberación que debe tender a la búsqueda de acuerdos para poder tomar decisiones. Por ese motivo, es sustancialmente diferente del debate judicial. Y esto es lo que muchas veces los medios nos tergiversan las cosas y confunden a la gente. Fíjense, el debate parlamentario y el debate judicial, como dijimos, no es lo mismo. El debate parlamentario y el judicial son sustancialmente diferentes. Y a su vez, el debate en las comisiones también es totalmente diferente de lo que también se llama debate que se da en el recinto. En el recinto, como dice Fermino Bertone muy claramente, en el recinto no hay debate, solamente hay discurso. El diputado que habla, el concejal que habla en el recinto no le está hablando a los demás, le está hablando a la ciudadanía. Y por eso no hay que extrañarse si hay dos que están charlando entre sí, si hay uno que está con la computadora fijándose en algo, si alguno está leyendo el diario, o si alguno no está. Porque no están hablando ellos. Y eso es así, aunque los medios se escandalicen. Fíjense, en el debate judicial, los que debaten discuten para que decida un tercero. Discute el abogado de una parte, el abogado de la otra, para que decida el juez. O el abogado defensor y el fiscal para que decida el jurado, para que decida el juez, para que decida quien sea. En cambio, en el debate parlamentario, los que debaten son los mismos que tienen que decidir. No es para que decida otro, es para que decidan ellos. Eso lo hace bastante diferente, ¿no?
El objetivo en el debate judicial es ganar la discusión y destruir los argumentos del contrario. El objetivo en el debate parlamentario es ponerse de acuerdo con los que piensan distinto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En el debate judicial, la única manera de ganar es que el otro pierda. En cambio, en el debate parlamentario, la única manera de ganar es lograr un acuerdo. Y si en ese acuerdo no están todos, el que quedó afuera no gana, pero los demás ganaron menos de lo que podrían ganar. Esto, como les decía, es una lástima que los medios confundan tanto y cada vez que hay una elección legislativa convocan a un cierto debate, lo llaman debate, al primero de cada lista para ver de qué manera cada uno destruye al otro. Y eso no es así, esto no tiene nada que ver con el debate parlamentario. ¿Mm? El debate parlamentario es para buscar acuerdos, no para destruir los argumentos del otro. Y otra cosa es que el legislador no tiene por qué dar cuenta, no tiene obligación de dar cuenta del porqué de su decisión. ¿Por qué? Porque la decisión está en el acuerdo que hemos logrado. ¿Por qué llegué yo a ese acuerdo? Puede ser importante o puede no ser importante, y por lo tanto no tengo por qué decírselo a nadie. Llegué a ese gris porque es lo más blanco, porque es lo más negro, es un tema mío, no tengo por qué explicárselo a nadie si no tengo ganas. Si puedo explicárselo, si quiero, en el... Por favor, los micrófonos, ciérrenlos, que si no se escucha ruido. Eh, lo mismo el debate en las comisiones y el debate en el recinto, como les dije, son diferentes, porque el debate de las comisiones, los destinatarios son los demás legisladores con los cuales hay que buscar el acuerdo. En cambio, en el recinto, como les dije, el debate se hace para los ciudadanos, para los ciudadanos que están queriendo saber de qué se trata. Por favor, los micrófonos, por favor. Gracias. Un planteo interesante, si viene el caso. El Palacio de Westminster, o sea, la sede del Parlamento británico, María Amalia, Celia, no sé quién es, tiene el micrófono, por favor, gracias. Eh, Mariana, ahí, perdón, no María Amalia. El Parlamento fue destruido por las bombas nazis en la Segunda Guerra. Cuando se decidió su reconstrucción, hubo una discusión de hacerlo con el mismo estilo que tenía o hacerlo con un estilo moderno. Y uno de los que más defendió mantener el estilo anterior era Churchill, con toda una serie de argumentaciones, damos forma a nuestros edificios, después nuestros edificios nos dan forma a nosotros, en fin. Y que se mantuviera el sistema de la sala, que no es un hemiciclo como casi todos los recintos parlamentarios que conocemos, sino que son dos como franjas enfrentadas, como el coro de una iglesia, digamos, el que suele estar atrás del altar. Este, de un lado va la oposición, del otro lado va el, el oficialismo, una distancia bastante grande, 5 o 6 metros, no recuerdo bien, con una alfombra que tiene dos franjas, amarillo, roja, creo. Y el presidente que les dice a los diputados, les dice, les recuerdo que los dedos de sus pies no pueden pisar esas rayas. No pueden cruzar, no pueden cruzar de un lado al otro. Los ingleses, con esa fantástica practicidad que tienen, decidieron que pueden insultarse de arriba abajo, pero no pueden agarrarse en las trompadas. No podés cruzarte, no podés agarrarte a las trompadas porque nadie tiene el brazo tan largo. Pero además Churchill dijo otra cosa que es muy importante, y esto acá es casi escandaloso. Dijo, la segunda característica es que una cámara, diseñada como la Cámara de los Comunes, debe ser de un tamaño tal en el que no quepan todos sus miembros a la vez. Si el tamaño de la Cámara permite que quepan todos sus miembros a la vez, 9 de cada 10 debates se llevarán a cabo en el deprimente clima de una Cámara casi vacía. Esto dijo Churchill, que no era un ñoqui, ¿eh? Tuvo 60 años de parlamentario. Y efectivamente, la Cámara de los Comunes tiene 650 miembros y el recinto tiene solo 437 asientos. Y si uno ve los debates, que se pueden ver fácilmente, ahí en YouTube se pueden ver muchísimos, hay muchísimos debates grabados, se va a dar cuenta que en cada sesión no suele haber más de 50, 60 legisladores en total, sobre 650. ¿Por qué? Porque la decisión ya se tomó. Ahí es para explicarle a la gente por qué está de un lado o del otro de la decisión. Otra característica es que no hay interesados directos en el trámite.
Una vez que el legislador deja el proyecto en mesa de entrada, no es más de él. A veces hay confusiones. Mi proyecto no, tu proyecto ya no es más tuyo. Una vez que lo dejaste en la mesa de entradas, no es más tuyo. Y esto lo tienen los reglamentos, no lo puedes retirar sin permiso de la Cámara. Otra característica importante, el proceso legislativo no es una acumulación de valor sobre un producto anterior, sino que implica la destrucción del producto anterior y su reemplazo por uno nuevo. Fíjense, ¿cómo se hace un auto? Se van acumulando piezas, ¿eh? Hasta que el auto está completo. En consecuencia, si yo tengo un carburador que es de mala calidad, el auto va a salir de mala calidad. En cambio, el procedimiento parlamentario no tiene eso, porque en cada paso se reemplaza el producto anterior por otro. El despacho de comisión no es la opinión de la comisión sobre el proyecto, sino que es un nuevo proyecto donde ya incorporó su opinión. Y entonces, si el proyecto era de buena calidad o de mala calidad, no necesariamente va a implicar buena o mala calidad del despacho de comisión. Puede ser que el proyecto sea impecable, pero si la comisión trabaja mal, lo desnaturaliza y el despacho es malo, o al revés. Y lo mismo pasa cuando ese despacho de comisión se trata en el recinto. A lo mejor el despacho está fenómeno, pero el recinto trabaja mal y queda un proyecto, se sanciona un proyecto de mala calidad. Por ese motivo, la buena o mala calidad de un producto intermedio no implica necesariamente buena o mala calidad del producto siguiente ni del producto final. Como dijimos, las leyes producen impacto en toda la sociedad. Las autoridades, por lo tanto, no pueden elegir a sus destinatarios. Si yo fabrico autos por el precio que fabrico, apunto a sectores de mayores recursos o de menores recursos. Por el tipo A de auto que fabrico, apunto a jóvenes más deportistas o a autos más señoriales para personas ancianas como yo, o cosas por el estilo. En cambio, la autoridad no puede elegir a sus destinatarios, son todos los que viven ahí. Y la autoridad municipal tiene a todos los del municipio, y la provincial toda la provincia, y la nacional toda la nación. Y esto es así de un lado y del otro, porque tampoco puede al revés el destinatario buscar otro proveedor. Si yo tengo la plata suficiente, puedo decidir comprarme el auto o no comprármelo. En cambio, el que vive en Junín de los Andes no puede decir, no, a mí las ordenanzas de Junín de los Andes no me gustan, yo me voy a regir por las de Tartagal. O te vas a vivir a Tartagal o acá cumplís esta, muchachos, ¿qué vamos a hacerle? No podés elegir. ¿Mm? La relación proveedor-cliente en términos de gestión de la calidad, entonces, es inalterable. Pasemos un momento, vamos con el tiempo, hasta un rato. ¿Para qué tener comisiones? Bueno, esto es interesante y sobre todo a nivel municipal les voy a charlar algunas cosas que se me han estado ocurriendo a lo largo de los años. Por lo pronto, algunas ventajas que tiene tratar algo en comisión respecto del recinto. Es habitual que las personas que conforman una comisión es un número menor que el pleno. Esto se nota mucho en cuerpos parlamentarios grandes. Ponerse de acuerdo entre los 257 diputados nacionales es muy difícil. Hagamos una comisión de 15 y listo. Y esto se hace en todos lados. Cuando los chicos de quinto año están queriendo hacer una fiesta para recaudar fondos para la, la fiesta, para el viaje de egresados, no se ocupan todos de todo. Terminan haciendo comisiones y dicen, bueno, ustedes tres ocúpense de ver cómo conseguimos avisos de los comerciantes y hacemos una revistita. Ustedes tres, fíjense, o cuatro, fíjense cuánto salen los distintos salones a ver cuál podemos hacer y ustedes se ocupan de ello. Es decir, y se van repartiendo las cosas entre distintas personas y se ocupan algunos de unas cosas y otros de otras. Esto es lo mismo que el sistema de comisiones. Ahora, por otro lado, los integrantes de las comisiones tienen una relación más directa con el tema en análisis, por la profesión o en algunos casos por el lugar de donde vienen. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación es muy común que los diputados sindicalistas quieran estar en la Comisión de Salud. ¿Por qué? Porque el tema obra social es un factor muy importante en los sindicatos. Entonces, lo que tenga que ver con salud
repercute en forma indirecta en la obra social y es un tema que les interesa. A veces es por razón geográfica, como les dije. De pesca marítima le interesa al de Chubut, no le interesa al de Catamarca, por ejemplo. ¿Mm? Es más fácil la interacción con técnicos y especialistas y con sectores del Ejecutivo, conversar mejor a ver cómo vamos haciendo esta solución. Y son más manejables los tiempos. En el recinto, en general, no se puede hacer. En la comisión se puede decir, no, pará, acá estamos medio empantanados, espera, dejémoslo ahora, tomémonos una semana y la semana que viene vemos a ver cómo pudimos pensar en resolver este tema. El debate parlamentario en las comisiones, requisitos para una deliberación de buena calidad. Por lo pronto hay algunos aspectos actitudinales que este, más allá de la vocación de acuerdo que tiene que haber entre los miembros de la comisión, hay otros aspectos que hacen a la posibilidad real de conseguir un acuerdo. Urbanidad, el tono de voz. Con un gritón uno no tiene ganas de ponerse de acuerdo. Con un maleducado no tiene ganas. ¿Eh? El modo de expresarse, incluso la vestimenta, la higiene, conspiran contra a veces la obtención de acuerdos. ¿Mm? Estas son todas cosas que hay que tener en mente cuando se quiere trabajar bien. Además de esos aspectos actitudinales, tenemos algunos aspectos físicos. Con un pariente y amigo, Rodrigo Muchaste, hicimos mi pariente es filósofo, doctor en filosofía, pero en realidad es profesor de la Facultad de Arquitectura en una materia que se llama Espacios de Poder. Y con él hicimos un trabajo que presentamos en un congreso de administración pública hace como 10 años, sobre los espacios parlamentarios y analizamos las características espaciales, digamos, del despacho del legislador, de la sala de comisión y del recinto. Y uno de los aspectos que vimos, por ejemplo, fue es decir, la comisión, el lugar donde se reúne la comisión, es importante tener estos aspectos físicos, hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, la distancia conversacional. Los lugares no son ajenos a la posibilidad de sentirse favorable a un acuerdo o no. Las disposiciones espaciales, más cómodo, menos cómodo. Saber cuál es el lugar que le corresponde al que conduce la comisión, el presidente de la comisión en su caso. Pero que no haya alguno que tiene un sillón y los otros tienen un banquito. Participación igualitaria de los concejales, eso también es importante. Y además, otros aspectos como el confort, la comodidad, la luminosidad. Los lugares oscuros no son buenos para ponerse de acuerdo, a uno no lo ponen de buen humor. La acústica, si se escucha mal, es más difícil ponerse de acuerdo. La temperatura, yo no sé si alguno lo vio, hay una película que se hizo, ahí tiene dos versiones, digamos, una muy antigua con Henry Fonda y una más nueva con Jack Lemmon, que se llama 12 hombres en pugna, que es toda la película es nada más que la deliberación de un jurado, nada más que eso, toda la película es eso, estos 12 ahí discutiendo, y es increíble en las dos películas cómo cambia el espíritu de discusión cuando en la primera película logran prender el ventilador, en la segunda el aire acondicionado, que tenía un shape raro que no se podía prender, y cuando empiezan a poder estar en un ambiente más fresco, empieza a cambiar el modo en que se discutía. Esto parece mentira, pero es muy importante. El tema de los olores, lo mismo. Esos lugares malolientes no son buenos para ponerse de acuerdo. Ornato en general. Una iniciativa que había tenido Julián Domínguez cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, parece una pavada, pero es interesante. En la sala de comisión, en todas las mesas había un florero con flores, perfumado, lindo. Y además de aspectos actitudinales y aspectos físicos, tenemos aspectos metodológicos. ¿Mm? Eh, Hay algunas cosas que conspiran contra la posibilidad de acuerdo. Por ejemplo, discutir es un error, ¿no? Estas cosas son errores. Discutir al mismo tiempo el contenido preceptivo y el texto continente. Una cosa es el texto, otra cosa es el contenido. Entonces, no lo discutamos las dos cosas juntas, porque eso no es bueno.
discutamos el contenido y después vemos cómo lo escribimos. Porque si no, cuando alguien propone cambiar una palabra, no queda claro si lo que se propone es decir lo mismo pero mejor o decir una cosa más o menos diferente. Otra, no respetar la puntualidad. Los que llegan puntualmente, cuando pasó media hora y los demás todavía no vinieron, no tienen ganas de tratarse bien. Esto hay que tenerlo en cuenta. No respetar la agenda o el temario de la convocatoria. Esos que llegan y se pueden hablar de otros temas, no para. Y ahí es muy importante la función de quien dirige la comisión. El presidente, por ejemplo, decir, no para. El tema es este, no es lo que vos querés decir por las dudas. Y hay otra cuestión que también es importante. Yo he visto mucho los dos ejemplos, el sí y el no. Eh, en la Comisión de Legislación General, por ejemplo, había un diputado del Partido Demócrata Cristiano de la provincia de Buenos Aires, Alberto Aramouni, que a todas las reuniones llegaba con todos los temas estudiados y con opinión sobre cada uno de los temas. En cambio, hay otros que llegan, ay, ahí, ¿qué vamos a tratar? Y agarra y ahí se pone a leer el proyecto. No, y ahí va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque una cosa es si uno lo estudió y lo meditó, y otra cosa es si está leyendo y ni siquiera sabe bien de qué se trata. Eso también es importante desde el punto de vista metodológico. Algunos problemas estructurales en las comisiones. Esto lo paso rápido, pero sí es importante en un cuerpo legislativo grande. La cantidad de comisiones y la cantidad de integrantes de cada comisión hay que medirla. En la legislatura, como les dije alguna vez, había 23 bloques y había comisiones de 7 miembros. O sea que de entrada 14 bloques quedaban afuera de esa comisión. Y esto no es bueno para hacer un acuerdo general. Esto pasa a veces porque también, otra de las causas es que hay más de un parámetro de clasificación de las comisiones. Por ejemplo, hay comisiones que tienen competencia por la materia, asuntos constitucionales, salud, presupuesto y hacienda. Pero hay otras que es por el grupo social afectado, niñez, ancianidad, tercera edad, como lo quieras llamar, discapacidad, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos eso, es muy común que los proyectos vayan a más de una comisión. ¿Por qué? Un proyecto que tenga que ver con eximir de determinado impuesto a los mayores de 80 años, va a ir a presupuesto y hacienda por el tema de la plata y va a ir a tercera edad por el tema de la persona del grupo social afectado. Y esto no es bueno. Porque entonces eso de que lo discutimos entre pocos se empieza a desnaturalizar, que es lo que está pasando ahora en la Cámara de Diputados en las reuniones de comisión. Ustedes ven, son reuniones multitudinarias, eso ya no es una comisión, eso es lo mismo que el recinto. Eh, y a veces es que se crea una nueva comisión y se le asigna una competencia, pero no se la saca a la que la tenía antes. Se hace una competencia, se hace una comisión de drogadicción con temas de la Comisión de Salud, pero no se le saca a la Comisión de Salud, y entonces el tema queda en dos comisiones. A diferencia del Poder Judicial, en el cual a veces el juez no se considera competente, en el Poder Judicial el juez, si puede no ser competente, lo plantea. No, yo no soy competente en esto. Y la Cámara le dirá que sí o que no, lo que sea. Pero en el mundo parlamentario, si la comisión considera que es competencia, trata de tomar el tema. ¿Mm? Entonces, tenemos otro problema. Y como les dije, la cantidad de integrantes de cada comisión, esto lo va a pasar rápido, pues estamos cortos de tiempo. Como les dije, el reparto del poder, el lugar más conveniente es en las comisiones, y esto facilita que la presión de la política se canalice en política aplicada en función de gobierno. Si se trabaja bien, lo que se acuerde de la comisión se podrá expandir a la totalidad del cuerpo, si no, no. Y además hay otra cosa, por favor, ténganlo en cuenta, ustedes futuros concejales, seguramente iban de cuatro. ¿Qué te enseñan ahí las leyes? Eso. Eh, este, no es lo mismo el consenso de sanción que el consenso de acatamiento. El consenso de sanción es cuán de acuerdo están los que toman la decisión.
Pero hay otra cosa que es mucho más importante que eso. ¿Cuán de acuerdo está la gente a la cual se destina ese proyecto? ¿Mm? Proceso de acatamiento. La comisión no es un órgano, no es una instancia de trámite, sino un órgano de asesoramiento, y por ese motivo la Cámara puede abocarse directamente al tratamiento del proyecto, prescindiendo de ese asesoramiento, pero no es conveniente. Y acá un breve comentario. Durante la pandemia, que había distintas dificultades para hacer reuniones, corrió mucho el tema de cómo hacemos reuniones si no nos podemos reunir. Y ahí apareció dos vías. Una, no hacer reuniones de comisión, pasar directamente a la sesión. O la otra, ver de qué manera podemos hacer reuniones sin reuniones que no sean presenciales a través de tecnología y demás. Fueron instrumentándose sistemas de reuniones virtuales con muy buen resultado en general, porque hoy la tecnología facilita esto. Y la prueba es este curso que estamos viendo, donde hay gente de todo el país y me están escuchando a mí, que estoy acá tranquilo en mi casa, este, con todos pero tranquilo. La ventaja de la comisión las vimos recién, cantidad de personas, gente más integrada con el tema, facilitar la interacción con técnicos y con el ejecutivo y manejar mejor los tiempos. Y la experiencia mostró que reemplazar las reuniones presenciales por otras, total o parcialmente virtuales, fue una buena solución. Pero además mostró otra cosa. Y esto sí, les digo que lo piensen ustedes y van a hacerse cargo de un consejo deliberante. Fíjense si vale la pena repetir tan claramente el sistema de comisiones que hay en otros lados. Muchas veces en estas cosas simplemente se copia y no se analiza si esto me conviene a mí o no me conviene a mí. Yo no sé si hay gente de San Martín de los Andes, pero yo recuerdo haber hablado hace muchos años con un funcionario, creo que se jubiló hace tiempo ya, Blanco era de apellido, que era un especialista, un recontracapo en el Consejo Deliberante de San Martín. Y él mismo me decía, decir, las reuniones de comisión no nos sirven, se termina arreglando todo en labor parlamentaria. Y entonces no sé si vale la pena establecer sistemas fijos de comisiones estáticas, cuando a lo mejor les conviene ver si no es mejor tener algún sistema más ágil y que no los encauce tanto en rigideces presuntamente reglamentarias. Por ejemplo, hacer alguna comisión este, general de admisión de temas o cosas por el estilo, pero después, sobre un tema, bueno, a ver, ¿quiénes quieren ocuparse de esto? Fulano, no queremos una comisión específica de un tema. Para esta cuestión tenemos estos tres, o estos cuatro, lo que sea. Piénsenlo porque me parece que puede ser una buena salida. Alguna vez en un consejo deliberante patagónico, no recuerdo dónde era, estaba charlando con la gente, estábamos dando un curso, les pregunté, digo, ¿ustedes cuántos concejales son? 7, me dicen. ¿Y tienen comisiones? Sí, tenemos 5 comisiones. Le digo, ¿para qué? 7 pueden discutir todos entre todos. ¿Para qué quieren tener 5 comisiones? ¿Qué ventaja tienen tener 5 comisiones? Esto es una cosa que tienen que volver a pensar. Un par de comentarios ahora nada más acerca del reglamento y vuelvo a lo inicial. Lo importante es ponerse de acuerdo. El modo en que se lleva ese acuerdo no puede ser condicionante de la finalidad principal, que es ponerse de acuerdo. El reglamento, entonces, no es más que una herramienta para ponerse de acuerdo. Sirve si sirve y no sirve, y si no sirve, no sirve. Vaya a la tautología. ¿Mm? El reglamento no es útil, entonces sí, es muy útil. Es muy útil sobre todo para la defensa de las minorías. Pero si todos los integrantes del cuerpo están de acuerdo en algo no es sensato que el reglamento sea una traba. ¿Mm? El reglamento no tiene las características de rigidez que tiene el reglamento judicial o el reglamento administrativo. ¿Sabe por qué eso? Porque los parlamentos son autónomos para dictar su reglamento. Tanto las cámaras legislativas de nación y provincia como los consejos deliberantes están facultadas por sí mismos para dictar su propio reglamento de organización y funcionamiento. Y por otro lado, como vimos, el cuerpo legislativo es también el operario final. Entonces,
Si cuando yo llego a una solución, si cumplí o no cumplí el reglamento, no es una cosa tan importante. El ejemplo que suelo poner es, yo vivo en Buenos Aires. Si me quiero ir a Mar del Plata, voy a decir, voy a ir a Mar del Plata por la ruta 2. Pero resulta que hubo un choque fenomenal y está todo trabado, hay 20 kilómetros de embotellamiento de autos. Digo, no, yo salgo de acá, me voy por acá, agarro por Tandil, me voy por la ruta 3 y llego por otro lado. Cuando llego a Mar del Plata me dice, pero usted no vino por la ruta 2. Yo no es que quería venir por la ruta 2, yo lo que quería era llegar a Mar del Plata. Entonces, si vine por la ruta 2 o no, no es tan importante. Pero, como les dije, ojo la defensa de las minorías. Si yo quedé pasar a buscar a alguien por Dolores, esto yo no lo puedo hacer. Pero tengan en cuenta eso. Lo importante es el acuerdo y lo importante es la decisión conjunta. No pueden los mecanismos de burocracia de trámite trabar ese tipo de acuerdos. Cualquier trámite aparentemente irregular se blanquea en la decisión final porque es el mismo que hace el procedimiento el que dice esto está bien y listo. La forma no puede prevalecer sobre el fondo. Si piensan modificar el reglamento, sí tengan en cuenta una cosa. Debe garantizarse el derecho de la protección de las minorías, debe garantizarse el derecho de la sociedad a que los actos de gobierno sean públicos, y además debe hacerse cumpliendo con los requisitos que definen las normas de rango superior. Y por otro lado, hay otros códigos no escritos que son rigurosamente respetados en la tarea parlamentaria, entre los cuales están en primer término los acuerdos que se celebran en la Comisión de Labor Parlamentaria, pero también otros acuerdos al margen de dicha comisión a los que se arriba entre dos o más bloques y que usualmente ninguno se atreve a violar. De forma tal que, como hemos dicho al comienzo, existe una normativa práctica que no está en las normas escritas, pero que es tanto o más respetada que estas normas. Esto es de Juan Estrada. Lamentablemente falleció hace un tiempo Juan, ya tenía sus años, el pobre. Fue muchos años secretario parlamentario del Senado, había estado también en la Cámara de Diputados, tipo tenía un fenomenal conocimiento de todo lo que era el mundo parlamentario. Y es así, es así. La informalidad de los cuerpos parlamentarios, por todo aquello que vimos, de cómo se genera y demás, produce estas cosas. Este es mi mail. Lo que les propongo es que hagamos 10 minutos de descanso. Eh, Tomen nota del mail mío y después retomamos, retomamos y 25 y le damos un empujón con el otro tema que ya es más, me parece, en cómo hacemos la ordenanza. ¿Bien? Perfecto, nos vemos en un ratito. Y 25 nos vemos, gente. Si Dios quiere. Gracias. Muy bueno. Conrado Lerroxlo decía que la diferencia entre un reo de barrio y el famoso escritor Enrique Larrete, el autor del libro La Gloria de Don Ramiro,
era que, así como el reo diría, aunque no tengo ragú, algo me mandaría a la bodega, Enrique Larreta diría, maguar mi apetencia, pluguiera me chantal un pernil de palominos y que unas alubias. Ni una cosa ni la otra. Escribir claro y que se entienda claramente lo que estamos diciendo y listo. Las leyes deben hacerse para aumentar el bienestar de la población y no para el lucimiento personal del autor del proyecto o prestigio del cuerpo legislativo que lo aprueba. No escriban ordenanzas para tratar de competir por el Premio Nobel de Literatura, porque no es así como se deben escribir. Fíjense, esto es del Código Civil y Comercial. Impedimentos para contraer matrimonio, parentesco en línea recta, parentesco entre hermanos, afinidad en línea recta, el matrimonio anterior mientras subsista, tan a menos de 18 años y falta permanente o transitoria de salud mental. Y ese inciso E, que en realidad ya estaba así en el Código de Vélez, pero no se corrigió, dice lo siguiente: es un impedimento para el matrimonio haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges. O sea, si yo mato a una mujer casada, no me puedo casar con ella después, me lo prohíbe la ley. Si uno de los cónyuges fue asesinado, no sé cómo vamos a hacer el matrimonio, pero bueno, cosas que pasan. En realidad, seguramente esto lo que se quiso poner es lo que dice el Código de Derecho Canónico, que dice, quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte del cónyuge de esta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente ese matrimonio. O sea, si yo soy casado, me quiero casar con otra mujer, si mato a mi mujer para poder casarme, estoy invalidando el matrimonio. Esto dice el Código de Derecho Canónico claramente. El Código Civil dice una cosa que es bastante incomprensible. Además de precisión y claridad, concisión. Hay que evitar las palabras innecesarias, porque en el castellano, en cualquier idioma, pero el nuestro no nos importa es este, entre palabras hay sentido también. La suma de los sentidos individuales de las palabras es menor que el sentido completo de la frase o de la oración. Fíjense, esta oración, veo todo lo que como. Si yo cambio estas dos palabras de lugar y digo como todo lo que veo, ¿estoy diciendo lo mismo? No. Estoy diciendo una cosa diferente, a pesar de que son las mismas 5 palabras que están con el mismo sentido en una oración y en la otra, pero el sentido completo de la oración es diferente en un caso que en otro. Fíjense que no basta solo es lo contrario de no solo basta. Las mismas 3 palabras cambiadas el orden dicen una cosa o la contraria. Hay que ser cuidadoso con esto. Y no escribir de más. Como dice el reglamento de la Cámara de Representantes de Misiones, los proyectos de ley o de resolución no tienen que contener los motivos de sus disposiciones. Tienen que ser de carácter rigurosamente preceptivo. Prohibido fumar, no prohibido fumar porque hace mal. Y además, también, además de usar palabras innecesarias, decir cosas que no hace falta decir. Por eso es que conviene sacar todo lo que sobra de la ley. Precisión, claridad y concisión. Fíjense, esa ley de... Uy, Coco, estoy usando una ley de Corrientes, pero no te me enojes, por favor. Ahí está un poco Picho enojado conmigo porque estoy hablando de Corrientes. Crea en el ámbito del Poder Legislativo de la provincia de Corrientes una comisión bicameral. Fíjense, si estamos hablando de una ley de Corrientes, que la ley diga de Corrientes, no es necesario. No podría una ley de Corrientes referirse a otra provincia. Con lo cual eso lo podemos borrar. Poder Legislativo de la provincia de Corrientes o diputados de la provincia de Corrientes, no hay otros, son diputados y ya está, y el Poder Legislativo ya está, eso podemos borrarlo y no pasa nada. Funciona en el ámbito de la legislatura provincial, no hay otra, borrémoslo. Créase en el ámbito del Poder Legislativo. Si es una comisión bicameral, por supuesto va a funcionar en el ámbito del Poder Legislativo, no hace falta decirlo, podemos sacar. La mencionada comisión bicameral, si decimos la comisión, usamos 2 palabras en vez de 4 y da lo mismo. La comisión funciona en el ámbito de la legislatura, sí, ya lo dijimos, es bicameral, ya sabíamos eso, lo podemos sacar. El artículo 4, función de la comisión recabar la información necesaria a los fines de poder implementar la legislación adecuada en la materia. Y sí, ya sabemos que si tienen que hacer un diagrama de políticas activas tendrán que informarse, no hace falta que se lo digamos, lo podemos sacar, da lo mismo. Aún para los abogados, 3 más 3 siempre es 6. O sea,
Si son 3 diputados más 3 senadores, siempre va a dar 6 legisladores. No hace falta decirlo. 3 correspondientes al honorable Senado, 3 correspondientes a la honorable Cámara de Diputados. Esta especie de títulos nobiliarios son impropios de una ley. No corresponde ponerlos. 3 diputados, 3 senadores, nada más. Esto de ponerle letras y números también es innecesario. Y como dijimos, no corresponde que sea una ley, sino una resolución conjunta de ambas cámaras en todo caso. Con lo cual podemos reducir a este texto. Y en lugar de usar 113 palabras, usamos solamente 49, o sea, por el 40% de las palabras decimos exactamente lo mismo. Concisión. ¿Qué es lo que pasa si la ley no está bien hecha? Esto es lo que vamos a ver la semana que viene, el jueves de la semana que viene, vamos a seguir avanzando en estos temas. Como dijimos, vamos a trabajar sobre las 4 pilares, que son la estructura del dispositivo normativo, redacción normativa, lógica de los sistemas normativos y dinámica de la ley y de la legislación. Ahí tienen mi mail nuevamente, si quieren mandarme alguna consulta, con todo gusto. Tenemos unos minutillos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mamá, ¿cuándo nos vamos? Nada más, como cabrito balá. No sé, cuando nadie hace ninguna pregunta, a uno le queda la duda de si fue absolutamente claro o si nadie entendió nada de que dije buenas tardes. Pero bueno, espero que hayan entendido. Si no es así, entonces nos veríamos el jueves de la semana que viene. El martes tienen la charla de Emilio Campolini sobre el tema presupuesto. Y el jueves finalizaremos con estos temas de técnica legislativa. Y después Agustina Serrano les va a hablar sobre un tema que quedó, dijimos que íbamos a tratar también, que es el tema de la comunicación y de la relación con la sociedad desde el punto de vista comunicativo, hacia y desde la sociedad. Listo, entonces, muchas gracias por el aguante. Gracias a usted, Torchi, muy claro. Muchísimas gracias, muy claro. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias, Torchi. Gracias, hasta Josefina. luego, muy claro todo. Josefina, gracias, Gabriela. Vos me preguntaste el otro día algo. Sí. No, lo averigüé, pero no me mandaste el mail. Pasame, estuve envié revisando la carta orgánica. Mandame un mail así, así te contesto. lo envié el mail. A lo mejor me ha quedado en spam, porque lo Ah, envié ayer. me fijo. Sí, sí. Bueno, Bueno, listo. muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas Hasta gracias, luego. claro todo. Chao, gracias. Hasta luego. Chau, Popo. Bueno, listo. Me voy nomás. Hasta luego, Torchi, muchas Un gracias. saludo, Torchi. Chau, chau. Un abrazo para vos. Saludos a Gracias, todos. Coquito. Un abrazo. Saludos. Muy claro todo, profesor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el aguante.